L'Hospital La Fe de València ha tornat a ser pioner en implants. Un castellonenc ha sigut el primer pacient en rebre l'implant d'un cor mecànic a la comunitat valenciana. Patia una malaltia coronària incompatible amb tot tipus de medicació i trasplantament. Es tracta d'un sistema definitiu que substitueix totalment la funció del cor sense que siga extirpat. Vicente padecía una enfermedad coronaria incompatible con todo tipo de medicación y trasplante. Me encontraba en el corredor de la muerte sin ninguna posibilidad de indulto y el futuro era corto y malo. Dice que su vida pendía de un hilo. Hoy depende de dos cables que salen de su cuerpo que conectan su nuevo corazón mecánico a un ordenador con baterías recargables, la única salida terapéutica para este tipo de pacientes. Una bomba de tipo centrífuga no lleva válvulas. Otra cosa curiosa que pues ayer cuando vino el médico de cabecera le dijimos, bueno, este enfermo no tiene pulso, o sea, no se le puede tocar el pulso porque la bomba es una bomba de flujo continuo. Un sistema definitivo que sustituye totalmente la función del corazón sin que éste sea extirpado. Es un sistema de por vida, de que el enfermo puede vivir una vida bastante normal, sin ninguna limitación prácticamente física, o sea, el esfuerzo es muy importante, ¿no? Dicen estos especialistas que podría ser el trasplante del futuro, una alternativa a la falta de donantes coronarios. En estos momentos estamos en una situación en la que, como todos ustedes saben, el número de donaciones pues es menor porque hemos sido muy buenos en otras cosas, que es en prevenir accidentes, etcétera. Vicente aprende ahora a vivir con este equipo que le ha dado una segunda oportunidad. El Hospital La Fe de Valencia podría realizar este tipo de implantes entre 8 y 12 pacientes al año.